Todo el mundo en estos momentos se estará preguntando ¿quién es ese que presenta Blas Piñar? Han de ser además brevísimas si no quiero incurrir en vuestro enojo, porque es evidente que todos habéis venido a oírle a él y no a mí. Y además resultan de lo más desairadas para quien las pronuncia, ya que tras mi pobre voz oiréis el verbo lírico y arrebatado de uno de los grandes oradores de España. Pero me han encargado este papel, que acepto gustosísimo, por el amigo admirado, el político valiente y el católico militante y amachamartillo, como se quería Menéndez Pelayo. Y tendréis que oírme unos momentos que podéis aplicar como sacrificio en espera de la palabra de Blas, para que Dios se vuelva a acordar de esta España, de nuestros amores y de nuestras tristezas. Podría hablaros mucho tiempo del currículum apostólico de Blas Piñar, hombre de acción católica, de aquella acción católica pujante y animosa de la posguerra, muerta a manos de los mismos que han intentado matar la fe de nuestro pueblo, ocupó en ella puestos destacadísimos. Y con ese don que Dios le ha dado de su palabra, pronunció resonantes discursos en actos destacados del catolicismo español. Centenario de la Reforma Teresiana, de la venida de San Pablo a España, Congreso Internacional sobre el Corazón de Jesús, jornadas conmemorativas de la obra de ejercicios espirituales, etcétera, etcétera. Durante 2 años le encargan con extraordinaria asistencia de público las conferencias cuaresmales de Madrid, en una ocasión en el mismísimo Palacio de Deportes. Miembro destacado de numerosos e importantísimos congresos católicos, los Marianos de Lourdes, Santo Domingo y Fátima, el de Paz Romana de Nottingham, el de Apostolado Seglar de Madrid, es nombrado vicepresidente del Segundo Congreso Internacional de Apostolado Seglar, convocado en Roma por Pablo VI. Hasta que los mismos que le llamaban para todo, le negaron misas y bendiciones, le torcieron la cara y llegaron a decir públicamente que eran más católicos los comunistas y los socialistas que los hombres y las mujeres de Blas Piñar. Tú, sin embargo, seguías pensando lo mismo, creyendo lo mismo, diciendo lo mismo, amando lo mismo. Los que habían cambiado eran ellos, y menudo cambio. Podrías tener motivos de preocupación si ese desvío que te muestran esos personajes hubiera ido acompañado de un renacimiento de la fe de nuestro pueblo, de un multiplicarse las obras apostólicas. Pero los mismos que te han negado el pan y la sal con una caridad verdaderamente apostólica son los mismos que han vaciado los seminarios y las iglesias, los que toleran verdaderas herejías en sus sacerdotes y los que permiten en el silencio y tal vez en la complacencia vergonzosos y repugnantes ataques contra la persona del vicario de Cristo. Pero no conseguirán, por mucho que se esfuercen, acabar con la fe de este pueblo, forjado en la fe para el servicio de Cristo, con sangre de intrépidos soldados y oraciones de santos, los más excelsos del santoral de nuestra Santa Madre Iglesia. Y todos estos católicos que hoy han venido a escucharte son prueba de que aquí ya nadie nos la da con queso y bien sabemos distinguir a los lobos disfrazados con piel de cordero.
no digo más, pues ya tengo la experiencia de que tras una conferencia mía, el obispo de la diócesis, señor Cirarda, prohibió muy democráticamente la continuación del ciclo de conferencias. Hoy, convocados por Iglesia Mundo y a todos los que aquí estáis, os recomiendo que os suscribáis a esta revista donde hallaréis la doctrina y la información católica que tanto precisamos. Nos va a dirigir la palabra el único político católico que podemos encontrar en este. El único político católico que podemos encontrar en este amplio abanico que disfruta, entre comillas, nuestra patria. El único político católico, que católicos políticos hay alguno más, pero con la sola autoridad que me confiere el conocer la doctrina de la Iglesia, puedo afirmaros que no son católicos políticos, ni mucho menos políticos católicos, los que han traído el divorcio y los que quieren traer el aborto. Aunque algún insensato haya podido decir desde su alta jerarquía que los prefiere a Blas Piñar. Allá él. Esperamos tu palabra y yo te la cedo, que bastante he hablado ya, con aquellos versos de nuestro viejo romancero que hoy recobran especial actualidad. Señor, Señor, no nos tengas tal saña, por los nuestros pecados no destruyas a España. Gracias, Paco Pepe, por tus cariñosas palabras de presentación con motivo de esta conferencia que forma parte de un ciclo convocado por Iglesia Mundo de cara a la próxima visita del Vicario de Cristo a España. El Vaticano II, no sin un debate, una discusión y una votación previa, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, y precisamente en su capítulo 8, estudió el tema de la Señora bajo la siguiente rúbrica: de la Virgen María y del misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Cuando Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, insiste y subraya que este concilio tiene fundamentalmente un cometido ecuménico y pastoral. Por consiguiente, todo cuanto se trató en el concilio. Por tanto, en este capítulo 8 de la Lumen Gentium tiene unas perspectivas y unas dimensiones ecuménicas que no podemos soslayar. Tan es así que un teólogo protestante, calvinista, ya fallecido, Karl Barth, que fue observador en el Concilio Vaticano II, advierte que precisamente el tema de la Mariología es un tema candente para esas relaciones proyectadas hacia el ecumenismo. De tal manera que todos los problemas que distancian a la Iglesia de Roma de los hermanos separados, afirma él,
pueden reconducirse a las relaciones que existen entre el Hijo de Dios y la mujer de la cual nace el Hijo de Dios. La mariología así se torna un tema importante y serio para esas relaciones pastorales y ecuménicas. Hay que advertir que un sector muy importante, podemos afirmar que mayoritario, del protestantismo, asegura que la Iglesia Católica ha sustituido el misterio de la Trinidad por el misterio de la cuaternidad, incorporando al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo a Nuestra Señora, la Virgen María. El propio Carbar, el calvinista, llegó a asegurar que la devoción a la Señora es una creación morbosa del pensamiento católico y que allí donde hay devoción a María, allí no está la Iglesia. Y Bullmann, el teólogo de la desmitificación, llegó a asegurar nada menos con respecto a la devoción a la Señora que es una devoción infraevangélica. Para nosotros, los católicos, evidentemente, no se trata con la devoción de la Señora de crear una devoción infraevangélica, ni el desarrollo de esta devoción a la Señora en la Iglesia en el curso de la historia y de los siglos es una creación morbosa del catolicismo. Todo lo contrario, es el lógico desarrollo dogmático y doctrinal de la maternidad divina de la Señora en la que creen casi todas las confesiones cristianas. Al contrario, es precisamente el protestantismo el que padece de una anemia religiosa y espiritual precisamente por haber marginado la devoción a la Señora. De tal manera que, como dijo Newman, el gran convertido inglés, allí donde no hay devoción a la Señora, acaba perdiéndose la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Este enfoque del tema mariano y su importancia hace que hoy los teólogos católicos entiendan que el conocimiento de la mariología católica, la exposición exacta, clara y transparente de cómo la Iglesia Católica concibe el papel de María en la tarea redentora de la humanidad, es un punto clave, un punto decisivo para el porvenir de esas relaciones pastorales y ecuménicas. Teólogos como Rahner y Smaus llegan a afirmar que solamente aquellos que entienden los dogmas marianos son aquellos que entienden seriamente el dogma cristológico. Ha llegado incluso a afirmarse por otro gran teólogo católico, Alois Müller, que únicamente cuando se estudia a María, no tanto en sus privilegios, sobre los cuales la discusión puede parecer tangencial o accesoria, sino en tanto en cuanto tiene un papel decisivo en la tarea redentora de la humanidad, empezamos a poder entendernos católicos y hermanos separados. Incluso el magisterio pontificio. Cuando Pablo VI se dirige en 1964 a los padres conciliares, les dice que el conocimiento de la verdadera doctrina católica en torno a la Virgen María es la clave para entender, como dice la Lumen Gentium, el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Y al calor de estas ideas lentamente se ha ido formando un nuevo consenso en las iglesias protestantes. Y así el Congreso de Edimburgo de 1937 llegaba a afirmar que María es un tema esencial y que por consiguiente la mariología es el tema clave de toda teología ecuménica. Incluso en el protestantismo, Augusto Wilmar, ya en el siglo XIX, comienza la elaboración de una mariología protestante. Otro teólogo protestante, Hans Asmussen, escribe un libro titulado María, Madre de Dios, y Masturian, en un libro célebre, traducido al castellano, por un prólogo del que fue arzobispo inolvidable de Madrid, don Casimiro Morcillo, ese libro lo titula así, María, Madre del Señor y figura de la Iglesia.
hay un congreso de teólogos luteranos que dan un manifiesto en el cual se afirma exactamente lo que sigue. Sería una tremenda irresponsabilidad apostólica no escuchar la voz de Dios que viene por María simplemente porque María nos habla a través de la Iglesia Católica. Incluso los propios obispos luteranos alemanes en el año 1950 se ven precisados a reconocer que María ha sido tomada por Dios de una forma especialísima para la tarea redentora de la humanidad. Y en la Iglesia anglicana, al menos en la Iglesia anglicana constituida por la capa de la High Church, se estimula la devoción a la Señora y se hacen peregrinaciones a la Virgen bajo la advocación de Walsingham. E incluso los anglicanos de la High Church van a Lourdes a pedir por la unión de los cristianos. Los obispos episcopalianos de los Estados Unidos llegan a asegurar esto: la Virgen María nos pertenece a todos. Ahora bien, si esto es así, nos interesa conocer cuál es esa verdadera doctrina católica acerca de la Virgen María. ¿Y sabéis cuál es la verdadera doctrina de la Iglesia Católica acerca de la Virgen María? Sencillamente esta que expone con toda síntesis y claridad Pablo VI, en Mense Maio y en Signum Magnum. Todo camino de encuentro con María nos conduce inexcusablemente a un encuentro con Cristo, por María a Jesús. Y es que la verdad es que María no es la rival de Cristo, que María es la servidora de Cristo. María no hace la competencia a Cristo en la tarea redentora. María sirve totalmente, plenamente, sin reservas de ninguna clase, la tarea de su Hijo. Y lo reconocen así los dos grandes magisterios, el magisterio del Padre y el magisterio de la Madre. María no es la rival, sino la servidora de Cristo. El magisterio del Padre en el monte Tabor. Ya recordáis sus palabras: audite illum, escuchadlo. Pero también la madre de ese mismo hijo, en las bodas de Caná, dice: haced aquello que él os diga. Coincide el magisterio del Padre de Cristo y el magisterio de la Madre de Cristo. Y es que, como reza el texto evangélico, cuando llegaron los magos al portal de Belén, intrantes domum, invenuerum, fuerum, cum mater eius. Cuando entraron los magos, cuando entramos los hombres en el misterio de la Iglesia, encontramos siempre al Hijo con su madre. Y hay otra frase del propio Cristo que dice: Beatus qui no fuerit scandalizatus in me. Feliz sea, bienaventurado el que no sea escandalizado en mí. Bien, nosotros no nos escandalizamos de que María esté íntima y profundamente, trascendentalmente asociada a la tarea redentora de su Cristo. Y por eso es por lo que ha ido creciendo, y creciendo conforme se acelera el proceso histórico en el tiempo, la devoción de los cristianos y la devoción de la Iglesia hacia la Señora. Las intervenciones de la Señora están en función de ese proceso de aceleración histórica. Por eso ha podido decir también Pablo VI, fijáis que siempre estoy haciendo las citas de Pablo VI, llega a afirmar que nuestra era es una era especialmente mariana. Ahora bien, si esta es la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, en síntesis, con respecto a María, no es la rival, sino es la servidora de Cristo, conviene que nos preguntemos cuáles son los misterios que adornan a María y que explican esta asociación de la Señora a la tarea de redención asumida por el Hijo. Y en este sentido, el progreso teológico y por consiguiente una mayor claridad e iluminación del Espíritu Santo, por supuesto en los teólogos, pero sobre todo en el magisterio de la Iglesia, nos revela hasta qué punto es cierta esa advocación de la letanía lauretana. María es speculum justitia, es el espejo del justo. Y por consiguiente, en María como espejo del justo,
se van reproduciendo y reflejando los misterios del justo, que es su Hijo. Ahora bien, de uno, Cristo, y de ella, de la Madre, se predica aquella frase: y me gracia omnis. En mí se encuentra toda la gracia. Por razones distintas, pero se predica esta frase, esta afirmación de Cristo y de su Madre. Cuando el apóstol San Gabriel anuncia la encarnación a la Señora, la llama gracia plena. Pero también es cierto que el apóstol San Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, dice: en plenum gratiae et veritatis. El Cristo está lleno de la gracia, colmado de gracia. Ella, la Señora, es la gracia plena. Tiene también la plenitud de la gracia. Ahora bien, ¿cuáles son las gracias de Cristo, el justo, que se reflejan y de alguna forma se reproducen en el espejo de justicia que es la Señora? En Cristo los teólogos distinguen dos gracias: la gracia unionis y la gracia capitis. La gracia unionis es la gracia que significa, supone, implica que Cristo es Dios. La gracia capitis supone que Cristo es la cabeza de toda la humanidad redimida. Pues bien, si en Cristo, el justo, se dan estas dos gracias fundamentales, la gracia unión de una parte y la gracia capitis, en María, espejo de justicia que refleja y reproduce de alguna forma estas dos gracias, se dan otras. Una en virtud de la cual, por la gracia unión, se convierte en la Madre de Dios, Mater Dei, y la otra gracia, derivada de la gracia capitis, en virtud de la cual María se convierte en la Madre de la Iglesia, Mater Ecclesiae. Y por consiguiente, cuando aquí vamos a estudiar someramente, pero con la profundidad y seriedad necesarias, el papel de María en la historia de la redención, tenemos que fijar y polarizar la atención de todos en estas dos gracias de la Señora, procedentes de la gracia unione y la gracia capitis, que hacen de María la Mater Dei y la Mater Ecclesiae. Vamos a estudiar primeramente esta advocación de María como Mater Dei. La advocación de María como Mater Dei supone el conocimiento del ser ontológico de Cristo. Y en el curso de la historia de la Iglesia, la contemplación del ser ontológico de Cristo ha dado origen a corrientes doctrinales muy diversas. Unas que pueden englobarse bajo el título de la cristología unitaria y otras que pueden calificarse de la cristología dual. ¿Qué es la cristología unitaria? La cristología unitaria es aquella que entiende que en Cristo no hay más que una naturaleza y se desdobla en dos. La que entiende que en Cristo no existe más que una naturaleza, que es la divina, y que por consiguiente esa naturaleza divina no hace otra cosa que asimilar o asumir un cuerpo humano, pero que ese cuerpo juega como un guante cuando ese guante es manejado por la mano que la cubre. Es la tesis de los docetas, de los monofisitas, una sola naturaleza divina en Cristo, que fue condenado en el Concilio de Calcedonia. La segunda corriente cristológica unitaria entiende que en Cristo también hay una sola naturaleza, pero que esa naturaleza es simplemente humana, todo desarrollada, todo lo perfecta que queráis, pero una naturaleza humana que tiene, eso sí, una asistencia especialísima de Dios nuestro Señor. Es la tesis de Arrio, que se extiende prácticamente por toda la Iglesia y que fue condenado en el Concilio de Nicea. Pero además de estas corrientes de cristología unitaria en el campo de la teología en el curso de los siglos de la Iglesia, tenemos la cristología dual, que a su vez se desdobla en dos. Una cristología dual que entiende que en Cristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, pero sujetos sui juris, personalidades distintas, sujetos diferentes de receptividad y de operatividad, y que están unidas solo moralmente, y una segunda corriente dual cristológica que entiende que en Cristo existen también
una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero que esta unión de ambas naturalezas no se opera moralmente, sino ontológicamente, hipostáticamente, en la única persona divina del Verbo. Pues bien, la primera de las corrientes doctrinales que sostiene que en Cristo hay dos naturalezas y dos personas distintas, dos sujetos sui juris de actividad y de receptividad, es heterodoxa y fue naturalmente condenada en el Concilio de Éfeso. La única doctrina católica, ortodoxa, dogmática y verdadera es la que sostiene la cristología dual, en la que las dos naturalezas, humana y divina, están ontológicamente, por hipóstasis, unidas en la persona del Verbo. De tal manera que la persona del Verbo es el único sujeto de atribución, aun cuando no sea el único sujeto de actividad, puesto que en Cristo hay una actividad humana y una actividad divina, pero esa actividad humana y esa actividad divina se centran y de ella se responsabiliza el yo de la persona divina del Verbo. Pues bien, si esta doctrina cristológica dual de la hipóstasis ontológica es la cierta y la dogmática, es evidente que María alumbra a un hombre que tiene personalidad divina. Luego, si María gesta, y si María alumbra, y si María nos entrega a un hombre que tiene una personalidad divina, evidentemente María es Mater Dei, es la Madre de Dios, es la Theotokos, es la de Ípara, es por consiguiente la Dei Genitrix. Por la gracia unionis de su Hijo es Mater Dei, también hemos afirmado rotundamente que en virtud de la gracia capitis de su Hijo es Mater Ecclesia. Pues bien, el tema aquí se hace más interesante, más difícil, la temática se hace mucho más discutible, y no con la visión de los siglos pasados, sino con la visión del momento de disputa teológica del momento presente. Porque al estudiar este privilegio de la Señora como Mater Ecclesiae, nos hemos precisado, precisamente por esas discusiones teológicas de nuestro tiempo, a ocuparnos de dos corrientes doctrinales teológicas distintas, y en algún caso hasta adversas y contradictorias, que es la que sigue la tendencia eclesiológica y la que sigue la tendencia cristológica. Y no es lo mismo contemplar a María en la vertiente de Cristo que contemplar a María en la vertiente de la Iglesia. Para la tesis eclesiológica, María se encuentra inmanente en la Iglesia. María pertenece al orden de la gracia recibida. María está en el término pasivo del opus redemptionis, está en el lugar pasivo de la tarea redentora del Salvador. Y en este sentido, para esa corriente puramente eclesiológica, María gradualmente es a lo más lo siguiente: es un miembro de la Iglesia, es un fruto de la Iglesia y es la tipificación de la Iglesia. Y se demuestra así. En primer lugar, porque la Iglesia, tal y como aparece definida en la Mystice Corporis Christi de Pío XII y en la propia Constitución dogmática Lumen Gentium, esa Iglesia una y única tiene dos vertientes, dos facetas, dos manifestaciones. Esa Iglesia una es, por una parte, la Ecclesia Juris, la Iglesia del derecho, y por otra parte es la Ecclesia Caritatis, la Iglesia del Espíritu, la Iglesia de la caridad. No se trata de dos iglesias distintas, como sostienen ciertas corrientes heréticas, no, es una misma Iglesia con dos facetas, la Iglesia del derecho y la Iglesia de la caridad. Y si esto es así, evidentemente María se encuentra en la Iglesia de la caridad, porque María, a pesar de todos sus privilegios, no tuvo ningunos poderes jurídicos en la Iglesia. María, como cualquiera de nosotros, estuvo sometida a los poderes que Cristo confirió a Pedro y a los apóstoles, a los poderes jurídicos de Pedro y el colegio apostólico.
María no tuvo poderes jurídicos en la Iglesia. Por consiguiente, María es un miembro más, pero un miembro de la Iglesia. Por otra parte, es evidente, y nadie lo pone en duda, y es dogmático porque está en el Concilio de Trento, que toda la humanidad, todos los hombres y todas las mujeres, sin excepción alguna, estaban necesitados de la redención. La redención tenía que ser universal. Era toda la humanidad la que necesitaba y precisaba de la redención. Por consiguiente, si María forma parte de la humanidad, aun cuando sea una mujer excepcional, evidentemente María necesitaba la aplicación de esa redención objetiva y universal. Y de tal forma prospera esta idea, tiene tal fuerza y tal intensidad, que no solamente las confesiones protestantes, la agustiniana, la calvinista, sino nada menos que Santo Tomás, y San Alberto Magno, y San Buenaventura, y San Bernardo, llegan a decir que como consecuencia de esa necesidad, podríamos decir biológica, espiritualmente, de la redención universal, María estuvo un momento, un solo segundo, una fracción de segundo, estuvo manchada y tocada por ese pecado original, hasta que la iluminación del Espíritu Santo sobre la Iglesia hace que la Inefabilis Deus de Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, diga sí, pero esto es perfectamente conciliable. Vale el principio de la redención universal, vale el principio de que María, por ser mujer, por pertenecer a la humanidad, necesitaba de redención. Lo que ocurre es que es compatible todo ello con que María tenga el privilegio de su Inmaculada Concepción. Lo que ocurre es que en el caso de María, como ya sostuvo Calderón de la Barca en la Hidalga del Valle, esa gracia redentora de Cristo se aplica por anticipado a María de una forma preservatriz y de una forma excepcional e irrepetible. Por consiguiente, María necesita redención, pero fue redimida por la gracia de Cristo anticipada en el momento mismo de su concepción inmaculada. María, según esta tesis eclesiológica, María es, aparte de miembro de la Iglesia, por supuesto, es también un fruto de la Iglesia. Porque esa Ecclesia Iuris, esa Iglesia del derecho, no tiene más que una finalidad. La finalidad de esa Iglesia del derecho es poner en contacto a las almas con Dios. Y la Iglesia del derecho cumple perfectamente su cometido en la medida en que consigue que el hombre llegue a la intimidad con Dios. Por eso el místico, el santo, el que se arroba en el desposorio con la divinidad, es el que ha logrado que la misión de la Ecclesia Iuris se haga patente. Ahora bien, dice San Ambrosio, resulta que en María la intimidad, el contacto entre Dios y la criatura es perfecto. Luego entonces resulta que la Ecclesia Iuris logra su máxima perfección en María. Luego María es el fruto perfecto, el fruto refinado, el fruto maduro de la Ecclesia Iuris, porque ahí es donde la caridad ha sido consumada en una criatura. Pero sigue adelante la tesis eclesiológica. No solamente María es miembro de la Iglesia, no solamente es fruto de la Iglesia, sino que es la tipificación, es la figura, es el exponente de la Iglesia misma. Es que todo el misterio excepcional de la Iglesia se ha consumado en la Señora. La misión de la Iglesia, la misión total de la Iglesia, se ha consumado en María. Primero porque se adelanta. María es la primera criatura redimida. En segundo lugar, se perfecciona porque María es Baruch, en términos hebreos, es la bendita entre todas las mujeres. Y finalmente porque esa misión de la Iglesia, que es la misión de la resurrección de la humanidad, se adelanta, se inmediativiza en la Señora, puesto que ella va al cielo asunta en cuerpo y alma, y es en este sentido profética, es decir, es un signo, un pronóstico, es una garantía, un pronóstico, una profecía de lo que va a ocurrir con el resto de los cristianos redimidos. Entonces, en este sentido, María es la tipificación de la Iglesia. Entonces, avanzando más, nos encontramos que María es el exponente de la humanidad,
que María, como dice Santo Tomás, actúa en nombre de toda la naturaleza humana. Es la que ofrece su humanidad en nombre de toda la humanidad. Es la que dice el sí nupcial. Y ese sí nupcial hace que el desposorio con el Espíritu Santo se produzca y que en su seno se encarne el Hijo y el Redentor. Aquí María aparece como una esposa que pronuncia el sí nupcial. La descarga trascendental desde el punto de vista religioso que supone el sí de María es tal que entienden los que forman parte de esta corriente eclesiológica que esa gracia de María, esa gracia plena de María, es un prius necesario para que la descarga religiosa se produzca. Solo porque María está llena de gracia es por lo que se encarna el Redentor. Solamente porque está llena de gracia, el Redentor se encarna en su seno. Y aquí aparece entonces María, muy bella, pero simplemente como una esposa que pronuncia el sí nupcial al Espíritu Santo. Y la pregunta debe ser esta: ¿es que solo, como dice Pablo VI, la humanidad femenina tiene un atractivo religioso tan profundo que precisamente una mujer es la que atrae a la divinidad y hace que la divinidad irrumpa en el tiempo y en la historia? ¿O por el contrario, hay algo más en María que el título de esposa? ¿Hay algo más que un sí nupcial? Es que en María no hay más que un comentario o una reflexión o una meditación sobre aquella frase famosa, fecit mi magna hipotenes, ha hecho en mí maravillas el que es todopoderoso. Es una reflexión quietista, como dice Lutero, puramente pasiva, un recreo narcisista interior en esas grandes maravillas que el Todopoderoso ha hecho en ella. No hay más que una aceptación puramente recepticia, pasiva y resignada a la tarea redentora, o por el contrario, hay algo más. Hay algo más. Es que María, aparte de estar inmanente en la Iglesia, no es trascendente a la Iglesia misma. Es que María no ha sido tomada de la humanidad e incorporada e injertada en la tarea redentora del Salvador. Y aquí entramos ya en la segunda de las tesis, que es la corriente cristológica, la cual entiende que María, que evidentemente forma parte del orden de la gracia, que está en el término pasivo del opus redentionis, sin embargo, también ha sido incorporada al aspecto activo de la tarea redentora del Salvador. En este sentido, todo el magisterio pontificio y los teólogos tradicionales vienen sosteniendo que María ha sido tomada, ha sido seleccionada, ha sido elegida para incorporarla a esa tarea redentora. De tal manera que se ha podido afirmar con toda exactitud que María está en el orden hipostático, Melchor Cano, que forma parte de la familia divina, Cayetano, que de alguna manera, dice Pío X, participa María de una cierta infinitud. Y es cierto, es que María, inmanente a la Iglesia, ha trascendido a la Iglesia. Por eso María no solamente es esposa, sino que es además, y por añadidura y por excelencia, es la Mater Ecclesia. ¿Y dónde se ponen de relieve? ¿Dónde se manifiestan estas intervenciones maternales de María con respecto a la Iglesia? En algunas frases que vamos ligeramente a comentar. Virgo potens. Decimos en la letanía lauretana también, María es la Virgo potens. María es la Virgen todopoderosa, omnipotente. Pero la Virgen, la virginidad procterrenum celorum, no es la soltería. La virginidad por el reino de los cielos no es el celibato. La virginidad por el reino de los cielos es una consagración maternal. De tal manera que la Virgen por el reino de los cielos, por la causa de Dios, por la causa de los hombres, al servicio de Dios, es virgen para que su maternidad no se concrete y se materialice y se individualice en unas personas concretas. La Virgen es potencialmente una madre universal. Por eso a las vírgenes consagradas las llamamos madres.
Pues bien, si María es la Virgo Potens, es porque su virginidad la hace madre universal. Lo que una virgen consagrada entre nuestras mujeres la hace madre en potencia, se consuma en la realidad ejemplarísima de la Señora. Ella es la Virgo Potens y por consiguiente la madre del pueblo de Dios, la madre de la Iglesia. La segunda frase. Fía, hágase en mí según tu palabra. Yo no sé si los cristianos acabaremos nunca, será imposible, porque el misterio de Dios es infinito. La inteligencia humana, incluso iluminada por la fe, nunca podrá avanzar del todo en la trascendencia de esta frase y de esta palabra. Fía, fiat mi secundum verbum tuum. Pero es que María, cuando dice fiat, dice hágase, Señor, lo que tú quieras. Es que María da el consentimiento a que nazca de su seno, a que se engendre en su vientre virginal un hijo cualquiera. No. María evidentemente vive de la fe. El justo vive de la fe. Y María es la mujer justa por excelencia. Por consiguiente, en el tiempo tiene que ir progresando en el conocimiento de esas verdades de la fe. Pero hay una cosa evidente, y es que María, cuando pronuncia el fiat, el hágase tu voluntad, hágase tu palabra, no da su consentimiento a que nazca un hijo cualquiera, sino que nazca un hijo que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Padre. Para algo, para una misión, la misión de salvar a la humanidad. Por consiguiente, María está dando su consentimiento no solamente a que en sus entrañas surja el Hijo de Dios, sino también a la tarea de ese Hijo, que va a ir imantando en su encarnación, en el transcurso de la historia, a todos los hombres. ¿Y qué es la Iglesia? La Iglesia es la prolongación de ese Cristo que María lleva en su seno. Luego, si María es la madre de un hijo al que ha dado un sí completo y total, no solamente es la madre del hijo que lleva en su entraña, sino del hijo que a través de la historia en la Iglesia va redimiendo a los hombres en el tiempo y en el espacio. Por consiguiente, a través del fiat mi secundum verbum tuum, está poniendo de relieve la maternidad eclesial de la Señora. Pero hay una tercera frase profundamente emotiva. Stabat Mater. En el Calvario, al pie de la cruz, estaba la Señora. Pero estaba la Señora justaponiendo su compasión a la pasión. Estaba pegando, adhiriéndose como una pegatina con su dolor al dolor del Redentor. Era una compasión pegadiza y tangencial, o por el contrario, se estaba cumpliendo en ella el miembro más perfecto de la Iglesia, aquello que dice San Pablo: hay que completar en nosotros, que somos el Cristo completo, los sufrimientos de Cristo, la pasión de Cristo. Pues si María es el fruto exquisito y perfecto, donde esa intimidad con la tarea divina redentora se completa y perfecciona y llega a las cumbres, es evidente que no se trata de una compasión tangencial, pegada y justapuesta, sino que se trata de la incorporación de su propio dolor humano al dolor divino. Es la pasión de Cristo la que se injerta en la compasión de la Señora. Por consiguiente, los dolores de la Señora y sobre todo la compasión de la Señora al pie de la cruz es una compasión no redentora, pero sí corredentora. Y es interesante profundizar en las palabras que se pronuncian en la cruz. Cristo ha puesto el germen de su Iglesia durante la vida pública. Evidente. La Iglesia, según dicen el magisterio y los teólogos, nace del costado de Cristo. Aquella lanza que penetra en el corazón de Cristo para que cese su pálpito, hace que surja el agua y la sangre, símbolos del bautismo y de la Eucaristía. La Iglesia, que está en germen en la vida pública de Jesús, nace del corazón dolorido de Cristo en el Calvario. En ese momento, Cristo no está reconociendo ex novo, constituyendo ex novo la maternidad eclesial de María. Simplemente la está proclamando
públicamente, para que la Iglesia sepa que la madre de la Iglesia es precisamente la Señora. Por eso pronuncia esas palabras tan profundas. Madre, he ahí a tu hija. Pero es que Juan no es Juan solamente. Juan no es solamente un apóstol, no es un cristiano. Juan está ahí personificando a toda la Iglesia. Por eso cuando Cristo dice, madre, he ahí a tu hijo, se está refiriendo en Juan a su Iglesia. De tal manera que la maternidad de María sobre la persona del Hijo se derrama desde la cruz a todos los hombres y a toda la Iglesia universal. Ahí tienes a tu Hijo. Juan es la Iglesia a la cual se ha encomendado la misión de predicar la palabra de Dios que salva. Se ha encomendado la gracia redentora y salvadora de los sacramentos. Y se ha encomendado la misión de gobernar, ay, tarea tan olvidada, y apacentar al pueblo de Dios. Madre, he ahí a tu hijo. Pero no termina así la cosa. Es que después se dirige a Juan y le dice, hijo, he ahí a tu madre. Iglesia, humanidad redimida, he ahí a tu madre. ¿Y sabéis lo que dice el texto sagrado? Que cuando murió Cristo, Juan, la Iglesia, llevó a María a su casa. Por eso no tiene razón el teólogo protestante y calvinista Calvat cuando dice que se trata de una creación morbosa del catolicismo, la devoción a la Señora. Sois vosotros los que rechazáis la voluntad de Cristo. Es igual que si Juan, después de recibir el mandato de Cristo, he ahí a tu madre, no hubiese recibido a María en su casa, que es la Iglesia, o la hubiese expulsado después. Precisamente porque nuestra Iglesia, representada en Juan, ha recogido en su casa a María, la devoción a María es una devoción profundamente cristiana, y nuestra Iglesia es precisamente la Iglesia de Dios. Veni Santo Espíritu. Y vino el Espíritu Santo. La Iglesia, hemos dicho, estaba en germen durante la vida pública de Jesucristo. Nace del costado del Salvador de los hombres en la cruz. Está armada jurídicamente. Se han conferido a Pedro y a los apóstoles todos los poderes: predicar, derramar la gracia por los sacramentos, apacentar al pueblo de Dios. Pero sin embargo estaba como huidiza, atemorizada y temblorosa. Era como un cuerpo al cual le falta el alma. A esa Iglesia hacía falta el alma. Y el alma de la Iglesia sabéis que es el Espíritu Santo. Pues bien, María, que tiene el privilegio de atraer al Espíritu Santo, que lo atrajo en Nazaret cuando la Encarnación, vuelve a traerlo ahora en el Senado. Es María la que tiene la posibilidad de imantar la atención del Espíritu Santo y hacer que el mismo Espíritu Santo, que de una forma, podríamos decir, casi clandestina, en el misterio de lo reservado, en el huerto sellado de Nazaret, se une con María y produce la encarnación del Verbo, ahora ya no guarda el requisito del secreto, ya aparece de forma clamorosa y llamativa. Son las lenguas de fuego y huracán. Quiere decirse que si en Nazaret, por obra del Espíritu Santo, se encarna el Hijo, ahora, por obra del Espíritu Santo, sin secreto de ninguna clase, con lenguas de fuego y huracanes, vuelve el Espíritu Santo a animar a la Iglesia. Es María la que atrae el alma vivificante de la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Luego, si María atrae el alma vivificante de la Iglesia, María sin duda es Mater Ecclesia. Pero no quedan todavía aquí las cosas. Es que María asunta es en cielo. Es que María asciende a los cielos. Decíamos que toda la misión de la Iglesia se anticipa en la figura de la Señora. Y por eso María es signum pronosticum, ha sido elevada al cielo en cuerpo y en alma.
Ahora bien, María en el cielo desempeña la misión de dispensadora y mediadora de todas las gracias. Pero esta dispensación y esta mediación de todas las gracias hace referencia a la Iglesia en dos aspectos distintos. Porque la Iglesia es, de una parte, una societas fidelium, es una congregación, una asociación que se produce a posteriori entre los hombres que tienen una misma fe, un mismo bautismo y un mismo Señor, pero es también un a priori, es el principio congregante de esa congregación, y por consiguiente, como principio congregante de esa congregación, como instrumento redentor, también debe ser considerada cuando contemplamos la maternidad eclesial de la Señora. Y en estos dos aspectos nos encontramos con que María es madre de la sociedad de los fieles, de la agrupación de los fieles, de la congregación de los fieles, y por consiguiente de cada uno de los fieles, de cada uno de nosotros. Con razón profundamente teológica y no solamente sentimental, decimos que María es nuestra madre, porque si María es la dispensadora de todas las gracias, ¿qué gracia mayor que la de unir nuestra vida a la vida de Cristo por el bautismo? El bautismo no solamente sirve para borrar el pecado original y los pecados personales, no tiene una función puramente negativa. El bautismo tiene también una función positiva, confiere la gracia para un agre, para un operar al servicio de Dios con los hombres. Pues bien, si María es la dispensadora de todas las gracias, y no hay ninguna gracia mayor que la de vivir en Cristo a través del sacramento del bautismo, es evidente que María es mi madre, puesto que me ha dado la vida divina. Por eso Romano Guardini decía con toda claridad que mi yo termina en el yo de Cristo. Mediante mi unión a Cristo por el bautismo, el yo de Cristo es mi yo. Y ahí está en San Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y no solamente María es la madre de cada uno de nosotros en tanto en cuanto integramos la sociedad de los fieles, sino que también es la madre de la Iglesia como a priori, como instrumento prioritario de redención. Porque evidentemente, si María ha engendrado al Hijo Redentor, y la Iglesia, según dicen los teólogos, es su cuerpo y su pleroma, evidentemente ha engendrado al Cristo místico, al Cristo total, a la cabeza y a sus miembros. Luego también María es la Mater Ecclesiae, no solamente como madre de los fieles, de la Societas Fidelium, sino también como madre del instrumento de redención que es la Iglesia, con su fe, con sus sacramentos y su facultad de gobernar a los fieles. ¿Veis por este camino? Como María, al convertirse en madre de la Iglesia, adquiere, podríamos decir, con un lenguaje humano, y yo me atrevería a decir que hasta trascendente y divino, adquiere una mayor responsabilidad con respecto a los hombres. Y por eso, conforme se acelera el curso de la historia, las intervenciones marianas se hacen más presentes. Que nadie diga que María no interviene. Yo sé, posiblemente, que hay muchos hechos extraños que no corresponden a la verdad de esa intervención mariana. Pero el hecho es que si María es la madre de la humanidad, si María es la madre de la Iglesia, está obligada ante Dios y ante los hombres a estar presente entre los hombres, sobre todo cuando los hombres sufren, como están sufriendo los hombres y las mujeres del siglo XX. Por eso no puede extrañarnos esas intervenciones personales de la Señora que rompen el orden de la naturaleza para aconsejar a los hombres, para pedir a los hombres, para rogar a los hombres, para interceder por los hombres. Por eso Lourdes y por eso Fátima. Y alguna importancia tendrá Fátima y María cuando el próximo 13 de mayo, aniversario del atentado contra el Papa, Juan Pablo II va a Fátima a orar por los hombres.
quisiera dejar claras algunas cosas, porque María es inmanente y es trascendente a la Iglesia, porque María está en el orden de la gracia y está también en el orden del principio redentor. Está unida, de cierto modo, a la hipóstasis y está entre la humanidad redimida. Y quiero dejar claras las cosas. Para la teología católica, para nuestra tradición católica y para el magisterio católico, el mediador es solamente Cristo. Un mediador. Solamente Cristo es el mediador. Solamente Cristo es el redentor. Solamente Cristo, con esa gracia unionis y gracia capitis, produce la redención objetiva. La subjetiva depende de la aplicación de esa gracia personalmente a cada uno de nosotros. Es nuestra libertad y nuestra responsabilidad. El único redentor, el único mediador es Cristo. Lo que ocurre es que Cristo ha querido que esa redención que Él realiza solamente se realice en un clima profundamente mariano. Por consiguiente, no es por razón de la naturaleza, sino por ordenación divina, por lo que esa redención que realiza Cristo sola y únicamente se realiza en un clima profundamente mariano. Y es que la Señora está presente en toda la historia de la creación. La tiene presente el Padre. Por algo la Iglesia, con su sabiduría, elige los textos del libro sagrado para aplicarlos a la Señora. El Padre, cuando creaba el mundo, la tenía presente. Por algo también el Espíritu Santo se enamora de la Señora, esposo de la Señora, y por consiguiente se marianiza al desposarse con ella. Y exactamente igual el Hijo, al que incumbe la tarea redentora concreta. Al esconderse en el seno de María y al descansar en sus brazos, el Hijo encarnado, Cristo, se está marianizando. El agua que mueve la turbina, el agua que nos da la luz, el agua que humedece, fertiliza y fecunda el campo, es Cristo, evidentemente. El agua es Cristo. Pero es que ese agua está surgiendo a borbotones en un lecho de rosas, y el lecho de rosas es María, y por consiguiente la redención sale perfumada y aromada por el perfume de María. María, pues, inmanente en la Iglesia y trascendente en la Iglesia. La Lumen Gentium dice que en la Iglesia ocupa el lugar más próximo a Dios y por otra parte el más inmediato a los hombres. Y hay, como señalaba el padre Aldama, con aquella agudeza, aquella documentación y aquella genialidad chispeante, hay el que prescinda de esta tensión maravillosa que se da en María, porque es que María es una criatura aparte, está fuera del orden lógico de las demás cosas. María está en la humanidad y ha sido tomada por Dios para corredimir a la humanidad. María, por una parte, es la hija del Creador y por otra parte, con él, como dice Lutero, tiene un solo hijo. María forma parte de esa humanidad redimida y, sin embargo, ella aplica las gracias concedidas por la redención. María, por consiguiente, está y no está a un tiempo. Y esa tensión maravillosa es la que nos revela el misterio de María en Cristo y misterio de María en la Iglesia. ¿Y cómo entender esta tensión que parece inexplicable? Y lo es en cierto modo, porque es un misterio y el misterio no llega a explicarse del todo. Pero, sin embargo, la razón, la inteligencia, iluminada por la fe, descubre atisbos de esa explicación. ¿Por qué está tenso todo en María? ¿Por qué María está en Cristo, arriba, trascendente, y está en la Iglesia, inmanente? Fijaos que toda la simbología neotestamentaria está empleando el símil del desposorio. Pero el desposorio podemos contemplarlo de dos formas distintas, o como un desposorio infieri o como un desposorio in factum es. Si las relaciones entre María y Cristo las contemplamos desde el cono de luz del desposorio infieri,
entonces evidentemente Cristo se desposa con su Iglesia, la esposa Christi, y por tanto María está inmanente en la Iglesia. Pero si contemplamos, según esta simbología neotestamentaria, la relación entre Cristo y su Iglesia, la contemplamos como un desposorio consumado, in factum esse, entonces resulta que Cristo y la Iglesia, desposados, consumado el desposorio, son una sola carne, y por consiguiente Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y entonces evidentemente si María es la madre de la cabeza, es la madre del cuerpo, del Cristo total, y por tanto también es Mater Ecclesiae, madre de la Iglesia. Y así es como tenemos que acercarnos, con el estremecimiento, con el temblor del misterio, pero también con la confianza enorme que la presencia de María nos pide en el mundo atormentado de hoy. No estamos huérfanos los cristianos, por mucho que sean los peligros que nos acechan, la conturbación ideológica, la deserción de nuestros pastores, a la que acudía Paco Pepe, es evidente que tenemos a la Señora, tenemos nuestra protectora, ella que es todopoderosa delante de Dios y todopoderosa para concederlo por Dios y en nombre de Dios todo a los hombres. Lo que importa es conservar y aumentar y perfeccionar de una forma más exquisita, sobrenaturalmente, nuestra devoción a la Señora. Aquello que os decía de Newman, los pueblos que han perdido la devoción a la Virgen son pueblos que acaban en el ateísmo. Si España, gracias a Dios, conserva esta profunda devoción mariana, si se recorren nuestros pueblos y se ve quizá con extravagancia folclórica cómo los pueblos aman a María y cómo incluso hasta los comunistas y los socialistas de un partido político ateo van, sin embargo, a rezar a la Señora, tengamos esperanza. La Señora tiene medios desconocidos y misteriosos para tocar el alma y los corazones de los hombres. Hablando del Vaticano II, quiero terminar también con palabras del Vaticano II. Ella es el signo que con la luz se adelanta al pueblo de Dios, sirviéndole con esa luz de esperanza y de consuelo. Católicos españoles, en esta hora difícil, que nuestra mirada y nuestra devoción estén en la Señora. Sigamos a la Señora con su manto de cielo, con la luna a sus pies y una corona de estrellas, porque ella, María, es nuestro signo y también nuestra esperanza. Nada más.